El otro día nos quedamos trabajando en el service, pero lo que no implementamos fue la comunicación que iba a tener con un cliente. Acordaos que dijimos que queríamos que nuestra calculadora, cuando viera una operación, la guardara, la registrase en un backend. Bueno, de hecho, si lo tenemos abstraído, el adaptador, tenemos un puerto que es cliente, pues puede haber un adaptador que sea el backend o puede haber un local storage o lo que queramos. Y entonces lo interesante sería que la operación se guardara una vez que ya hay un resultado. O sea, primero que, un segundillo que vamos a quitar esto. Primero que resolviera la operación, ¿no? Y luego sería bueno pues que una vez que tuviera un resultado que guardara todo. Y eso se lo diera al cliente para guardarlo. Vamos a ver hasta qué punto teníamos hecho nuestro service. Lo que llegamos a hacer otro día es que el service tiene una operación de calcular y aquí está devolviendo nuestro objeto que todavía no le habíamos asignado ninguna clase ni nada, un objeto literal de tipo resultado. Entonces lo que queremos hacer justo aquí en medio es pedirle al cliente que lo guarde. ¿Sí? Entonces el cliente ahora mismo no se está usando, se recibe por aquí la dependencia, pero no se está usando. Y de hecho creo que está vacío, no tiene nada. Bueno, tiene la API que definimos nosotros en el diagrama, guardar la operación y es qué buena operación. Ya veis que no coincide exactamente porque lo que deberíamos mandarle no es la operación, sino el resultado. Aquí esto debería ser un operation result, si es lo que queremos guardar. Vale, entonces nuestro método para guardar operación no devuelve ningún argumento porque es una acción. Lo que hace es que lo guarda y ya está. Y se despreocupa el servicio, ya no tiene que ocuparse de nada más. Luego lo que podemos hacer es que si se produce algún error, pues que lance una excepción. Por ejemplo, si es un error de que no se puede recuperar, de que la operación, imagínate que el backend está caído, la red está caída o algo de eso, pues lo que podemos hacer es lanzar una excepción y el servicio que la recoja. Pero en principio no nos va a devolver ninguna cosa, ¿no? Entonces, si esto lo muevo a una variable, lo vamos a ver un poquito mejor. Pues sería resultado de la operación. Entonces, lo que queremos hacer en este método del servicio es venir aquí y pedirle al cliente que haga un save. Bueno, y de hecho el método, ahora que lo veo, le llamaríamos save a seca. Y ya le pasamos directamente el operation result. Porque es que si le llamamos save operation, como lo que le estamos pasando es un result, creo que se quedaría mejor así, con save. Porque el nombre del método y el del argumento pues tienen sentido juntos. Entonces yo lo que quiero hacer es el save y de momento, salvo que haya un error, no tengo que hacer nada más porque save no me va a devolver ninguna cosa. Cuando hay un error, pues sí, vamos a ocuparnos de que se puedan producir excepciones y vamos a hacer el try catch para capturarlo y entonces ya en el resultado podemos hacer lo que sea que haga falta, ¿vale? Entonces esta línea de aquí, que ahora ha sido muy sencilla de escribir, nosotros no la tenemos testeada. De hecho, si lanzo los test, teníamos fallando solamente el de integración, que se había quedado a la espera de terminar otras partes de la aplicación. De hecho, aquí me dice, mira, client save no es una función. Bueno, claro, pero se está rompiendo en la que tiene que sumar números. Dice en Service Expect, línea 31. Bueno, esto es interesante. Se ha roto un test que estaba de antes, que es aquí la línea 31, que es cuando yo intentaba calcular, ¿vale? Pero fijaos que a ese servicio, el cliente que le estoy pasando aquí es un objeto vacío. Entonces, claro, cuando intenta hacer save, está fallando. Bueno, pues lo que podemos hacer es pasarle a un cliente que sea un dummy, que no haga nada. ¿Vale? Si lo hacemos así,
Le estamos pasando un cliente que tiene una función save para que no falle el test, pero que no hace nada. Y ahora si vuelvo a lanzarlo, debería fallar solamente el de integración, pero no los otros. ¿Vale? De nuevo falla uno, que es el de integración. Entonces, fijaos que al introducir la dependencia y empezar a usarla, tenía un test que ahora se rompía porque se estaba llamando a esa dependencia y no estaba previsto. Entonces, hay una interacción entre el servicio y el cliente que se produce aquí en este punto y que yo ahora mismo no tengo testeada de ninguna manera. Vale, y me es muy difícil de testear en principio porque este método no devuelve nada. Si fuera que yo hago un return aquí, pues podría testear que el calculate acaba devolviendo lo que pasa por ahí, pero no pasa, ¿no? Porque es una acción. Entonces, ¿cómo testeamos eso? Voy a comentar esto para hacerlo al estilo de que falle primero el test antes de tener el código hecho. Pues eso lo testeamos inyectando un objeto que nos permita espiar lo que le llega al safe. Va a ser con un test nuevo. Entonces lo que queremos ver es que si yo sumo una operación como esta, ¿vale? Va a tener un resultado que efectivamente va a ser un 3, pero realmente no es eso lo que necesito. Entonces lo que necesito es espiar en lo que le llega al cliente. Vamos a poner un cliente por aquí y vamos a asignar ese cliente aquí a esto. Lo vamos a poner por aquí. ¿Vale? Entonces tenemos ahí nuestro cliente que ahora pasa a ser accesible por todos los test. Y entonces antes de que ocurra aquí nada, vamos a sobreescribir el comportamiento que tiene la función save. ¿Vale? Para poder espiar en ella, aquí le llegará un result. ¿Vale? Fijaos que lo que estoy haciendo es asignar una función nueva que quiero para espiar. Esta función es un espía. Entonces decimos aquí, de momento no hay nada salvado. Y cuando se llame el cliente al save, lo que vamos a hacer es guardarnos eso que me ha llegado. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el test? Ahora el test consiste en que yo he llamado a calculate, pero en realidad no es lo que me devuelve lo que yo quiero testear, sino lo que me devuelve, lo que yo quiero testear es que en algún momento se ha llamado al save del client y además se ha llamado con los datos que debería llamarse. Entonces, lo primero que voy a hacer es esperar que ese result no sea nulo. ¿Vale? Si no es nulo, significa que al save, por cómo está hecho esto, tiene que haberse llamado a save. ¿Vale? Y ahora sí que puedo además esperar cosas como, por ejemplo, que el value sea 3 y cualquier otra cosa que yo quisiera ver de este objeto. Este spec de aquí se puede poner en varios sitios. Lo puedes poner al final, que es donde está, o también lo puedes poner dentro, donde esperas que ocurra la acción. ¿Vale? Yo puedo llegar aquí y decir, bueno, espero que el resultado sea 3 y al final lo único que esperas es que el resultado tenga algo, es decir, que el método ha sido llamado. Cualquiera de los dos sitios es bueno y depende de si usas alguna herramienta para hacer esto, que no sea JavaScript solo como aquí, pues a veces te interesa ese spec ponerlo dentro o fuera. Vale, ahora hay dos tests que están fallando porque el SaveResult sí está siendo nulo. Entonces falla por ahí, porque en el código del servicio lo teníamos comentado. ¿Vale? Si lo descomentamos, veremos que ahora pasa y sigue estando roto el que era de integración. O sea que ese test ha pasado.
Ujú. Entonces, ¿en qué consiste cuando queremos probar la interacción entre componentes y alguno de ellos no devuelve ningún valor? ¿Vale? Como es aquí, el test consiste en inyectar un objeto. En este caso, la inyección se está realizando en el constructor, pero justo antes de que hagamos el test estamos sobreescribiendo el método, la función esa la estamos cambiando y le estamos poniendo otra. Entonces, nosotros sabemos que si todo va bien, dentro de Calculate se llamará al save y al cambiar la implementación y poner esta que es de mentira, conseguimos obtener lo que le llega ahí. ¿Vale? Esto que estamos haciendo aquí es un tipo de objeto mock en concreto que se llama espía. ¿Vale? Spy es un espía en inglés. Generalmente se le dice mock a los objetos que son así de mentira, que son para testear. Y dentro de eso hay otro tipo de mock a su vez dentro y luego hay un spy. Normalmente en JavaScript lo más común es ver espías de este tipo. Esto es un espía. ¿Vale? Y al final la validación del test lo hacemos contra lo que ha pasado en el espía. No lo hacemos contra el servicio, no validamos nada del servicio. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de cuando tú tienes una impresora y tú has instalado una impresora nueva en casa, ¿no? Cuando quieres ver si funciona, si el driver de impresión está bien, por ejemplo, cuando usabas antiguamente los drivers de impresión en Linux, que no sabías si era el bueno o si no, lo que hacías era te instalabas el driver y luego mandabas una página de prueba a la impresora para ver si quedaba bien impreso. Y si la impresión era buena, ya sabías que el driver estaba bien puesto. Entonces, mm, fíjate que tú, aunque querías probar el driver de la impresora, realmente ibas a la impresora a ver si la prueba había ido bien o no, porque había una interacción. Y aquí es lo mismo, aunque tú en realidad quieres probar que el service está bien, que sabes, quieres probar que habla con otra pieza, en realidad no puedes hacerlo a través del servicio, porque este te podría engañar. No vale con que trates de volver algo en el resultado, ¿sabes? Por ejemplo, alguien podría pensar que yo puedo coger y decir aquí en el resultado algo como y saved igual a true, por ejemplo, que lo pongo si todo ha ido bien y entonces cuando yo vengo aquí, cojo el resultado, ¿vale? Y entonces digo, bueno, si eso es true, pues debe ser que se guardó bien, ¿no? Hay gente que cuando explico esto se le ocurren ese tipo de cosas. Oye, ¿qué hago si, qué tal si conseguimos poner una variable o no sé qué para ver que se guardó y entonces ya no tenemos que espiar? Y bueno, la respuesta es que no es posible. O sea, tú sí, tú puedes poner esta línea si quieres, pero si vas y no haces lo que de verdad tienes que hacer, que es hablar con el otro, tu test va a pasar, ¿vale? Si yo quito esta parte del spec, me dirá que sí, que todo ha ido cojonudo, safe, pero en realidad no está llamando al colaborador con el que tiene que hablar. Entonces, si yo quiero comprobar al 100% que llama a un colaborador, tengo que espiar en ese colaborador, en esa otra pieza. No me, ¿sabes? No me vale devolver nada. Es la única forma que hay. ¿Vale? Es como si tú quieres saber qué tal trabaja un compañero de otro departamento, lo que sea. Imagínate que estás haciendo entrevistas de trabajo como yo y que estoy haciendo ahora y me viene una persona de otra empresa que ha trabajado con otra gente que yo conozco. Pues hombre, yo le puedo preguntar al candidato qué tal programa y qué tal trabaja en equipo. Y, pero si me fío mucho de la gente con la que ha trabajado, pues también les preguntaré a ellos, ¿no? En caso de las personas no es tan claro como aquí, pero quiero decir que al final, si quieres validar la interacción, tienes que preguntar a aquellas partes con las que está interactuando. No puedes intentar trucarlo de otra manera. O sea, es un truco, pero tienes que hacerlo así. No te queda otra forma. Vale, y esto que hemos hecho, pues se llama un espía. Hemos inyectado un cliente que es un mock, ¿vale? Y concretamente este tipo de mock es un espía. ¿Y en qué consiste un espía? Es un objeto o una función
que tiene la capacidad de recordar cosas, de quedarse con cosas que han ocurrido durante la ejecución. Por ejemplo, aquí cuando yo llamo a calcular, durante la ejecución hay un resultado y se está guardando en una variable. Pues por eso es un espía, porque se guarda una parte de lo que ha ocurrido y yo cuando llego al final puedo preguntar por ese aspecto de la colaboración. Si ha habido un resultado, si se ha guardado o no. Entonces lo difícil aquí es cuando hay varias partes, aquí tenemos service y client, es no liarse con quién es el que yo quiero testear y quién es el que está alrededor, ¿vale? El colaborador o la dependencia. Si yo quiero testear el cliente, no lo puedo hacer así porque aquí el cliente no se está ejecutando de verdad, ¿vale? Entonces esto no es un test para el cliente, es un test para el servicio. Entonces cuando tú testeas el servicio tiene que ser el de verdad. Lo que puede ser de mentira son los que están alrededor, los que interactúan con él. ¿Vale? Es importante eso, que no moquees y testes lo que estás moqueando, porque si no, al final no haces nada. Entonces eso es muy claro. Decir, bueno, yo aquí, ¿qué estoy testeando? ¿El servicio? Ah, bueno, pues el servicio tiene que ser de verdad y todo lo demás, si hace falta, puede ser de mentira. ¿Vale? ¿Y dudas al respecto de esto? Si no, lo que podemos hacer es testear qué pasa cuando el cliente lanza una sesión porque algo va mal y no puede guardar. ¿Hacemos eso? Vale, pues vamos a suponer que explota, ¿vale? Yo intento guardar. Mm, vamos a poner que lo gestiona. No sé muy bien qué va a hacer con él todavía. Entonces lo que voy a hacer ahora es que cuando llame al safe, ¿vale? Va a ser un tipo de mock ahora que se llama un stub. Y lo que quiero hacer es lanzar una sesión. Cuando se llame este método, vamos a lanzar un error que diga algo así, ¿vale? Y aquí, si este ya era un result, pero no lo estoy utilizando para nada, esto lo puedo quitar. Vale, ahora he hecho lo mismo de que he sobrescrito el save, pero el comportamiento que le doy no es que se guarde nada, sino que reviente, ¿vale? Que haga un throw, que eso para la ejecución de lo que hay. ¿Vale? ¿Y qué es lo que espero que haga mi servicio cuando ocurra eso? Pues lo que espero es que sea capaz de capturar ese error y en el resultado yo tenga algo que me diga que hubo un problema. Por ejemplo, teníamos un campo ya para ver si había sido exitosa la operación. Y a lo mejor ahí podemos hacer varias cosas. Bueno, teníamos un caso para ver si la operación era buena y esta otra que tiene que ver con infraestructura de que no pudo salvar. Igual deberíamos tener otro campo diferente para eso, creo yo. Hay un, buah, se me ha ido la palabra. Un matchup que es to throw, no sé para qué se usará. Bueno, eso es cuando tú esperas que un método lance una sesión. Si quisiéramos ver que Calculate lanza una sesión, lo usaríamos. Pero estoy pensando a ver qué comportamiento le vamos a dar, porque lo de ISA-Full solo habíamos pensado si la operación iba bien. ¿Vale? Si hay un fallo de red en la operación, tenemos que pensar si queremos que sostenga el objeto de resultado o si no. ¿Mm? ¿Eso no tendría que estar en la parte del cliente? En la parte de cliente está de que falla, ¿vale? Él, por ejemplo, intenta pues lanzar, guardarlo y falla con una sesión, pero ahora, ¿cómo hacemos que eso llegue hasta el usuario? Bueno, si queremos que llegue al usuario, o a lo mejor el servicio lo que queremos es que lo reintente, ¿no?
¿Qué queremos hacer cuando el cliente falla? Bueno, pues ver por qué ha fallado. Bueno, Depende de por qué haya fallado. Si hay un fallo de guardar, en realidad no implica que la operación no se pueda hacer. Entonces el usuario tendría que seguir viendo el resultado de la operación, pero no Claro. era guardado. Ujú. Sí, yo creo que tiene sentido que eso no esté en el Operation Result, ¿no? Ese problema. Claro, Porque no tiene tanto que ver con la operación, ¿no? claro. Vale, entonces a lo mejor tiene más sentido que el servicio lo que haga es que lo reintente unas cuantas veces, por ejemplo. O que O le sea, da vamos a, ¿eh? que la operación no se ha podido guardar, simplemente. Sí, pero a lo mejor eso lo puede renderizar el servicio en algún otro tipo de... O lanzar la sesión hacia arriba y que el controller pinte otra cosa que no sea la calculadora, ¿no? A lo mejor hay otro elemento en la pantalla para decir, oye, esto no se ha podido guardar. De momento se me ocurre que podemos programar que el servicio, si ha ido mal, lo reintente, por ejemplo, 3 veces más. ¿Sí? Vale. Entonces, si queremos eso, pues... Bueno, entonces se nos complica un pelín. Se nos complica un poquito la implementación del stub y del spy. Os planteo, para la demo os planteo dos cosas. Vamos a hacer una primera versión donde lo que tiene que hacer el servicio es lanzar una sesión. La misma que recibe del cliente es la que tiene que lanzar hacia arriba de que no ha ido bien la red, ¿vale? Si lo hacemos así, sería como había comentado antes Aida, de que para que falle, para poder llamar a calcular y si va a lanzar una sesión, tendríamos que recogerlo en un bloque... no se lo ha dicho mm, Estela. ¿eh? Lo que ha dicho Estela. Ah, bueno, Estela, lo del do to throw, ¿no? Ah, no, de tu rol sí lo he dicho yo. Vale. Eso podría ser una opción, aunque ahora mismo ya se comporta así. Claro, teníamos simplemente que añadir eso al... Vale. ¿Cómo lo hace si no...? Bueno, vamos a hacerlo bien. Porque esa sería un poco la antigua. A ver. Cuando quieres que lance una sesión, tienes que darle siempre una función anónima para que le dé tiempo, para que pueda capturar la ejecución. ¿Vale? O sea, yo no puedo llamar directamente a service porque si no se interrumpe. Entonces, cuando esperas que la función al llamarle lance una sesión, tienes que meterla dentro de un callback. Entonces, llamas a la función, pero dentro de un callback, y eso es lo que le pasas al spec. Vale, ahora mismo, para que veamos el test fallar, voy a quitar este comportamiento del cliente. Y entonces cuando lo lanzo me dirá, mira, que se esperaba que hubiera una sesión, pero que no la hay. Vale, hay dos fallos de test y me está diciendo eso. Mira, dice, se esperaba la función lanzar un error, pero no lanzó nada. Vale, si ahora yo quito esto, dejo el cliente así, como el cliente lanza un error y nadie lo está capturando, pues ahora sí que está en verde. Y podemos hacer más cosas. Podemos, por ejemplo, traducir el mensaje y decir aquí cool. Fijaos que no solamente vamos a relanzar la sesión, sino que el servicio va a saber que cuando hay algún tipo de error, en este caso es de la red, queremos que lo cambie el mensaje y diga no se ha podido salvar y luego, además de esto, que le añada el texto de connection timeout. ¿Vale? Queremos que lo que haga el servicio es que envuelva el mensaje que le viene y genere uno
que contenga más información. Entonces, la cadena sería esta de aquí. Vale, si lo lanzamos ahora se quejará porque el texto no coincide. Vale, ¿qué está pasando? Yo estoy esperando que el texto sea todo esto, pero simplemente está diciendo connection timeout. Entonces tenemos que trabajar un poquito en el servicio y vamos a meter esto en un try. Vale. Y aquí ponemos un catch. Y en el try hacemos la operación de solvar y al capturarlo lo que hacemos es construir el nuevo error. Eso más el error que ya venía. Vale, y la otra cosa que vamos a hacer, bueno, yo creo que con eso queda bastante bien, no hace falta ningún otro bloque. Vale, capturamos cualquier excepción y cuando ocurre lanzamos un error nuevo. Vamos a ver si ahora el test pasa. Y bien, pasa, está el otro roto de integración, o sea que hemos conseguido ese comportamiento, ¿vale? Esto lo podremos poner por aquí, que se lea un poquito mejor. Y esto es el caso de que quisiéramos que el servicio no sea capaz de reintentarlo, sino simplemente captura el error y le añade un poco de información más abstracta, ¿no? De, oye, mira, no pude salvar la operación y el problema que dio fue este. ¿Esta parte se ha entendido? Sí. Vale, ahora voy a comentar esto. Más o menos, pero lo mismo luego mejor. Vale, de todas maneras, si tienes algo así concreto o no sé si quieres lo cuento otra vez. No, si es que más que nada es que, por ejemplo, cuando luego quieras hacerlo de que tras 3 intentos no eso como no pueda darse, ¿cómo lo enganchas con este? Claro, sería una variante en comportamiento. No nos valdría esto que hemos hecho, ¿vale? De que lance el error otra vez, sino que sería un comportamiento diferente. Entonces voy a dejar este test comentado y vamos a trabajar en cómo se comportaría el servicio si tuviera que reintentarlo, ¿vale? Vale, gracias. Nada, se lo tiene que reintentar. Vamos a poner aquí cuántas veces reintenta, vamos a poner que empieza en 0, ¿vale? Y cada vez que intente, le vamos a meter un numerito más. Entonces esto ya es una mezcla de un stub con un spy, hace las dos cosas, ¿vale? Porque por un lado va a contar y por otro lado va a dar un error. Entonces nosotros lo que podríamos hacer aquí, bueno, y aparte no queremos que Service ahora lance una excepción. Entonces nos vamos a venir hasta aquí. Espera, Carlos, ¿Sí? ¿puedes recordar el stub para qué era? Sí, justo. El stub es solamente que es un tipo de mock que lo único que hace es que te devuelve algún resultado. No se guarda cosas en memoria, no retiene nada. Simplemente o bien hace un throw o bien hace un return de algún valor, ¿sabes? Vale. Sí, lo que hace es devuelve de relleno. Vale. Entonces, claro, aquí hace un throw, pero luego también se guarda cosas, ¿no? Entonces yo lo que podría validar con este test es que el calcular, cuando yo llamo a calcular, pues el número de reintentos sea igual a 3, por ejemplo. Vale, el código lo voy a dejar como estaba antes y vamos a dejarlo así en el try, ¿vale? Que es como estaba hace un momento. Entonces, si yo llamo al save, lo que va a pasar es que va a lanzar en la sesión
y no ni va a reintentar ni nada. Vale, sale aquí el error, connection timeout. Eso, no continúa la ejecución. Vale, pues nos venimos a el cliente y dejo el try catch, ¿vale? Entonces lo que necesito es reintentarlo X veces. Vamos a poner aquí. Esto tendría un operation result. ¿Vale? Y vamos a meter todo lo que hay aquí dentro. Vamos a meter por aquí. Lo que pasa es que el throw no lo vamos a poner ahí. Claro, porque eso no se detiene. Y lo que necesitamos saber si fue bien o fue mal el que lanzara algún tipo de error. Aquí lo podemos hacer es retornar un... Podría ser recursivo, ¿no, Carlos? Y si no da error, todo bien, y si da error va contando hasta que es 3, y cuando es 3, lanza el error. Podríamos, sí. De momento lo que voy a hacer es que llamarle 3 veces solamente, es lo que estaba pensando. Y ya veremos después cómo se puede mejorar. Vale, y no sé si esta implementación me va a gustar o no, pero estoy intentando algo sencillo para que el test pase, ¿vale? Luego ya, una vez que pase, ya vemos si nos gusta más. Fíjate que ahora he puesto un método que me dice verdadero o falso. Vale, entonces vamos a hacer aquí... vamos a hacerlo súper feo, ¿vale? Vamos a ver de qué... Vale, aquí lo está llamando una vez y si da falso lo llama otra vez y si da falso le llama otra vez, ¿vale? Estamos haciendo un código bastante feo. Carlos, una pregunta. Y como ya teníamos en otro sitio retries, ¿habría alguna manera para poner en lugar de if, retries como un parámetro? Sí, ¿O todo no? eso claro, eso lo hacemos ahora una vez que nos funcione. Ah, vale. Vale, mira, ahora el test está funcionando. O sea, que desde fuera se comporta como queremos. Ya lo está intentando salvar varias veces. Ahora, esto no queda nada bien así. Tendríamos que buscar algo para que quede mejor. ¿Sí? De hecho, imagínate si le pones un 2, fallará y te dirá que 2 no es igual a 3. Vale, guay. Vale, ahora como le he cambiado el número, está intentando 3 veces en vez de 2, falla por ahí. Entonces, desde luego lo está intentando 3 veces, pero el código ha quedado bastante difícil de entender. Y de hecho el save lo más normal es que fuera una operación asíncrona. ¿Vale? Si va a llamar al backend, probablemente no nos enteremos si la cosa ha ido bien o mal o así. Una de las desventajas de implementar un cliente desde arriba sin haber hecho la implementación interna es que a lo mejor lo planteamos todo así y luego nos damos cuenta de que en verdad es asíncrono y que para saber si ha ido bien o mal hay que pasarle un callback o que a lo mejor el den lo que te devuelve es una promesa. Entonces, igual ahora tenemos una API que no es asíncrona y nos va a hacer falta una que sí lo sea. Es una de las desventajas que tiene hacerlo desde fuera y no desde dentro. Pero bueno, no pasa nada. Si te das cuenta de eso, lo cambias y ya está. Tampoco se pierde tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, Desde fuera, desde dentro. Lo que decías el otro día de empezar de dentro a fuera o de fuera adentro.
¿O a qué te refieres? Claro, claro, fíjate que yo el cliente está sin implementar, entonces ¿por qué le llamo fuera y dentro? Si me voy al diagrama, el Sí. cliente está más adentro, es como una pieza más interna que la vista, si te fijas, ¿no? O sea, la vista es como, y hasta el controlador o este servicio están con un nivel de abstracción superior, el cliente tiene un nivel de abstracción inferior. Podríamos haber programado un cliente que lo quisiera fuera guardar en un backend, usando fetch, por ejemplo. Cada vez que tienes una operación haces un post y lo implementas. Y entonces, implementando eso, sabrías que el fetch es una API que te devuelve una promesa y ya te queda un cliente que el método save, pues lo que te va a hacer seguramente es devolver una promesa, ¿vale? Como no lo hemos hecho así, hemos implementado en otro flujo desde más de parte de vista o incluso la parte modelo. Antes, pues hemos asumido una API en el cliente que a lo mejor no es la que corresponde, pero que no es grave. Cuando nos demos cuenta de eso, pues se cambia. Y no tardarías, o sea, no sería una manera de proceder cuando ya te estás empezando a testear el cliente, ya empezar a meterle mano al cliente. Podrías dejar el servicio sin terminar, ¿vale? Y la parte de interacción con el cliente dejarla sin hacer durante un tiempo y bajar e implementar el cliente. Te haces tu cliente con sus tests y cuando ves bien cómo funciona, entonces vuelves al servicio. Eso se puede hacer perfectamente. O incluso ahora, ¿sabes? Si yo me acabo de dar cuenta ahora, podemos dejar el servicio un momento ahí como está, apalancado, ¿vale? Y en vez de hacer el refactor ahora sobre este código, plantearnos que el save del cliente lo que va a devolver es una promesa, ¿vale? En función de la promesa, pues haremos una acción u otra. Entonces pasa que a la hora de testearlo se vuelve un poquito más complejo. A la hora de hacer un stub y un espía, simular que devuelve promesas. Pero es algo que al final acabas haciendo mucho en aplicaciones JavaScript también, testear cosas que tienen promesas. Entonces, si os parece, el mejorar la implementación del try to save no lo vamos a hacer ahora porque vamos a cambiar la API del cliente. Y vamos a decidir que save lo que hace es devolver una promesa. Y entonces en el then es cuando todo va bien y si no, pues habrá un rechazo de la promesa y en el catch de la promesa es donde tendremos que hacer código, ¿vale? Entonces voy a cambiar los dos tests que tengo, que estaban asumiendo que esta función no devolvía nada. Y lo que voy a hacer es que cambiarlo para suponer que devuelve una promesa. Entonces vamos a dejar el primero. O sea, este último de los intentos lo voy a dejar. Y vamos a meterle mano al primero. Dice que le pedí al cliente salvar, ¿vale? Si el save te tiene que devolver una promesa, entonces tenemos que hacer que cuando se llame al save con el resultado, haga un return de una promesa, ¿vale? Y en la promesa tendremos que pasar, acordaos que era la función para cuando se acepte y otra función para cuando se rechace. Vale, y en este caso de que ha ido todo bien, lo que vamos a hacer aquí es devolver una promesa resuelta ya, ¿vale? Si ha ido todo bien, vamos a devolver una promesa resuelta. Y aquí en el valor le vamos a pasar el resultado mismamente. ¿Vale? Entonces, al calcular, se habrá salvado. En este caso no nos afecta demasiado que el save devuelva una promesa, ¿vale? Porque al final lo que estamos queriendo es que se llamara a save. Solo queríamos probar que se le llamaba, ¿vale? Entonces, cuando lance los test ahora, los dos que hay, este último debería estar en verde. Que nosotros igualmente estamos llamando a
hacia la promesa. Vale, entonces ese está en verde. El que va a ser un poco más complicado es si la promesa falla, el tema de los reintentos, ¿vale? Esto lo voy a quitar ya, que era la sesión. Aquí, en vez de lanzar una sesión, lo que va a hacer es que vamos a devolver una promesa rechazada. Vale, creo que era así, ¿no? Que en el resolve y en el reject ponía ponías el dato que querías que llegase, ¿no? Sí, yo creo que sí. Solo recuerdo que era el Ahí. momento, pero... Sí, mira, aquí lo hace con un error. Vale, entonces con eso nos vale para el test. Entonces ahora nuestro objeto está guardando el número de reintentos, pero además le está devolviendo una promesa que está ya con el estado rechazado. Entonces al hacerlo así, ya nuestro código cambiaría el try to save y lo que haría es poner aquí un then, que es para el caso de la promesa se acepte, y poner un catch para el caso en el que se rechace la promesa. Vale, si lo hago así, aquí habrá el result y aquí habrá el error. Vamos a intentar inventarlo así. Entonces, en el número de los reintentos, el catch, aquí ahora tenemos que esto es asíncrono. Vamos a hacerlo también a lo bruto, ¿vale? Para que el test pase de momento. Y luego pensamos cómo puede mejorarse. Vale, si lo hago así, me dirá que esto no se está reintentando, el test de los reintentos fallará. Vale, si os fijáis falla porque lo está intentando una vez, pero yo estoy esperando que lo intente 3 veces. Vale, entonces hay cosas que se me ocurren aquí, en plan si queremos que esto pase rápido, pues hacerlo así, meto esto aquí y meto esto aquí. Vale, así tiene, cada vez que hay un catch lo hago 3 veces. Y hay varias cosas que están fallando. El error no se está usando en el mismo sitio. Y según esto lo está intentando una sola vez porque el código... Es que el error no se está Perdona. usando en el segundo y tercer batch. ¿Puedo hacer una pregunta de primero de promesas, porfa? Dale, dale, a ver si, sí, dale. Vamos a ver, ya hemos hecho un catch, ya hemos llegado a rejected. Claro, ya hemos llegado a rejected, entonces no podemos hacer un resolve, sino que el resolve sea un rejected, pero que sea que sea resolve, pero que todo sea catch, ¿no? O sea, cambiar justo al revés. Pero cuando hace un catch ya no hace más. Claro, por eso, o sea, porque no podemos enganchar catches. Pero aunque los intentes enganchar no te va a dejar, va a parar en el primero. Espera, no te he oído, Estela, perdona, repite. Te paran en el primero, aunque tengas 4. Exacto, entonces a lo mejor no es en el catch, es en el den. Den error. Aunque parezca como locura, pero... Es que el len se va a ejecutar cuando la promesa ha ido bien. Claro, cuando está resuelta. Pero Ajá. es lo que dice Estela, o sea, cuando hay un rejected, es un reject. Sí, el reject lo manejas poniendo catch. Claro, pues a eso, que por eso digo que es una pregunta de primero de promesas, porque si estamos en el catch, se para, ¿no? No, le puedes decir cada cosa. Claro, pero ya hemos lanzado el error. Sí, podemos lanzar una cosa, como era lo de las catas de Adalaf, pero la cosa es que ya estamos en reject. A lo mejor me he liado bastante, pero...
El reject ejecuta el catch. Claro, por eso. Déjame ver si yo entiendo qué está pasando, ¿vale? Porque ahora solo me está contando una vez Vale, me muteo. y a ver si yo entiendo en qué punto estamos. Porque yo esperaba que el contador estuviera... Vale, si vamos a una cosa, vamos a poner que solo nos lance un test, ¿vale? Y así vemos menos cosas en la salida. Y nos sigue diciendo pues que solo se ha lanzado una vez en vez de 3 veces. Una de las cosas buenas de las promesas es que yo podría poner todos los catch al mismo nivel y no tendría que hacer eso, que está feo ahora. Pero no obstante, y no sé por qué ahora mismo no está entrando aquí. Debe ser algo muy chorra que se me está escapando. Porque eso ahí lo está pintando. Y llama clean safe. Entonces como poco debería estar llamándose 2 veces. Es que las veces en las que tengo que depurar es cuando ya tengo algún test, pero suele ser casi siempre algo muy chorra que no soy capaz de ver. Me lío con alguna cosa y me viene bien. Bueno, no me queda más remedio que depurar cuando no lo veo. Mira, una, dos, o sea, si se hace 3 veces. Uno, dos y tres y... Y un catch. Pero luego dice aquí que se esperaba uno y... Porque solo hace un catch. Porque solo hace un catch. No, a ver, esto sí que lo podemos reescribir para que cuando... o sea, en realidad creo que se podría escribir bien para que fuera el catch todo encadenado. Pero es que solo quiero hacer una vez que me funcione. Ahora mismo no sé por qué no está contando... a ver. Bueno, el 0, 1 y 2 es porque todavía no se había incrementado. Pero lo curioso es que claro, el catch solo lo llama una vez, pero el safe se llama... Bueno, solo lo llamo una vez porque solo has puesto ese console log en uno de los catch. Ahora que Eso es, sí. Pero el safe sí que se está llamando 3 veces. Pone el console log también en otro de los catch, a ver si te lo lee también. A ver si entra. Debería, ¿no? Si no, ¿por qué se va a estar incrementando? No sé.
Y todo esto además es síncrono porque no hay nada que dispare, nada, ninguna operación asíncrona de verdad. La Sí, verdad es sí, que no. se ejecuta todo tal cual espero. Pero no te está sumando los tries. Porque no estamos guardando en ningún sitio los retries. Sí, está aquí, es una variable que está aquí. Sí, aquí sí, pero me refiero en el otro sitio, en el JS. A lo mejor puede ser que Jest, como cuando ve que es una promesa, puede ser que Jest se esté comportando de manera que está metiendo asincronía. Y es algo que quizá no me había pasado antes con Mocha. O sea, probablemente está terminando la ejecución antes de que pasa todo eso. El orden de las cosas en la consola tampoco te puedes fiar siempre. Sí, pero mira, es verdad. Pero está terminando antes de que llegue a ese punto. Claro. Pues habrá que hacer un callback. Entonces tenemos que especificarle aquí que esto no ha terminado. Y bueno, es un poco feo, pero ahora mismo se me ocurre que porque nosotros calculé de momento no queremos que tenga que sea una promesa lo que devuelva, pero por cómo lo estamos implementando no nos va a quedar otra que sea también con una promesa. Bueno, vamos a cambiar el API. Vamos a suponer que calcule y nos devuelve una promesa. Pasa que eso nos rompe los test que teníamos anteriores. No me acaba de convencer a mí. Prefiero que no, que calcule y siga siendo sin promesa. A lo mejor lo que podemos hacer es que que el servicio tenga un evento. Eso me gusta más. Que lance un evento de que de que hay un error que no se puede recuperar. En vez de que el calcule tenga que devolver también promesa, que es una cosa que no me gusta en el diseño, porque el cálculo se puede hacer de manera totalmente síncrona. Vale, pues vamos a probar a ese API, que sería un tipo de evento, pero en vez de ser unos server, donde puede haber muchos suscriptores, lo vamos a hacer sencillito, que solo haya uno, ¿vale? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que cuando se provoca el error, hasta 3 veces, es cuando voy a meter aquí el spec, ¿vale? De que se ha intentado 3 veces y ahí doy por finalizado el test. Si no, pues que Jess espere hasta que tenga los test terminados. O sea que es un test que se nos ha complicado más de lo que pensaba, ¿vale? Porque va a haber una serie de reintentos y cuando llegue el reintento número 3, pues se va a disparar este evento en el servicio, on client error. ¿Vale? Si eso lo lanzamos ahora, el test se va a romper con un timeout, porque nadie está llamando a ese evento. Entonces ahora esperará 5 segundos y se romperá.
¿vale? Te dice, mira, está esperando 5 segundos, pero no pudo ser, y se rompe. Entonces vamos a implementar esa parte que lo teníamos por aquí, ¿vale? Si llega a las 3 veces, es cuando pasa la última, vamos a llamar a... Vamos a definirlo como una función vacía. Estoy pensando en el problema que nos va a dar con el this. O sea, para evitar problemas con el this voy a sacar esto a una función de arriba. Entonces cuando llega el último intento es cuando hacemos un self punto un clean error. Y se suscribe. Vale, defino, es un patrón módulo, lo único que pasa, como quiero hacer referencia y quería estar evitando el this a la hora de lanzar el objeto, le llamo aquí, ¿vale? Cuando vuelvo a ver otro catch, llamo a ese evento. Se nos peta igual con un timeout. No, ese ha funcionado bien. Vamos a coger un momento el de integración y le vamos a poner una X, ¿vale? Para que no lo esté lanzando todo el rato. Y damos la salida un poquito más clara. Pero si pasa, ¿no? Sí, lo tenemos funcionando bien. Si está pintando el catch 1, el catch 2. Vale, vamos a limpiar un poquito esto. Y ahora que está pasando, podemos bueno. hacer esto. ¿Eh? No iba a decir que no está definido el on, ¿cómo se llama? On algo. Sí, fíjate que lo tengo definido aquí como una función vacía. Claro, pero está vacía, ¿no? Claro, pero en el test yo me suscribo a ella. Y ahí le pones... Lo que pasa es que esto hay que hacer la suscripción antes de llamar a calcular. ¿Vale? Tendría que ser antes y lo último que hago ya es llamar a calcular. ¿No? Yo, por un lado estoy programando lo que sería cómo se va a comportar el cliente. El cliente que va a hacer. Cada vez que le llamo a solvar, me va aquí a dar una promesa de que ha ido mal. Por ejemplo, que la conexión está caída. Y yo me voy a guardar que lo he intentado una vez. Luego, por otro lado, en el servicio, me estoy suscribiendo a un evento
¿vale? Y estoy comprobando cuando se lanza el evento que se ha reintentado 3 veces y ya marco el test como que termine, ¿vale? Ujú, Luego eso empieza la acción cuando llamo a calcular. ujú. Pero porque el offline error ahora mismo solo lo estás usando en el test, pero en el otro sitio, En producción no, o sea, en la aplicación no lo estamos usando todavía. pero por eso. ¿Vale? Ahí lo que he definido es un comportamiento nuevo, pues de que si me vengo al diagrama, el servicio va a tener un evento que sea de que ha ido un error y Y de eso que lo lo, podría, ese evento se puede suscribir, por ejemplo, el controller este de aquí y pintar una parte de la pantalla diferente, ¿sabes? Imagínate en la esquina superior derecha pone problema de conexión. o ¿Vale? reintentando. Y sí, o cualquier cosa. Y el usuario puede seguir trabajando con la calculadora, pero sabiendo que está offline, por ejemplo. Ujú, sí, vale. Entonces, lo bueno que tiene eso es que al ir con eventos no nos fastidia el método Calculate, que yo la verdad es que no quería que fuera con promesas también, porque le veo una complejidad que me parece que no hace falta, ¿sabes? En el cálculo meter promesas cuando en realidad tú ahí esa operación no tienes por qué hacer la respuesta, no tienes que esperar por ella de forma asíncrona. Claro que una cosa es guardar y otra cosa es que te calcule, exactamente. Entonces lo que hemos hecho ha sido ocultar parte de la complejidad del sistema en el servicio. Fíjate que se apoya en el cliente, que sí tiene que ser asíncrono y usa promesas, pero para no seguir, digamos, obligando a que la API del cálculo y de todo tenga con promesas, estamos cortando ahí, ¿vale? Y decidiendo que lo que lanza es un evento. Es una forma de desacoplar y sin tener que llegar y llenar todo de promesas hasta arriba. Vale. No se me ha ocurrido a última hora que puede ser un buen diseño, que el servicio haga la gestión de errores de una manera síncrona. Bueno, primero que lo está reintentando y luego que si al final no puede más, pues que lance un evento y este ya informa al usuario de lo que sea. Cosa buena es que si entendéis cómo estamos testeando esto, pues casi que recoge todos los casos que pueden darse en aplicaciones JavaScript que tengáis, aunque sean grandes, porque ya aquí estamos haciendo cosas que son complejas. Por ejemplo, pues gestionando un cliente que trabaja con promesas y nosotros haciendo reintentos y haciendo que nuestra clase lance un evento. O sea, que es bastante rico el escenario y sirve para un montón de casos que se pueden dar en aplicaciones. Volviendo aquí, la cosa buena que tienen las promesas es que si tú haces un return de lo que te devuelve, puedes volver a encadenar los catch. Entonces, a la hora de reintentarlo, puedes poner el return y te ahorras la indentación de los catch. ¿Vale? Era una de las cosas que venían a solucionar las promesas, el tema ese del callback help. Me da un lío con el teclado, que lo tengo en 2 idiomas aquí. Vale, el error en ninguno de esos lo estoy usando de momento. Y la última vez es cuando ya hago el tema del evento. Una, dos, tres y el len que de momento está vacío, no estoy haciendo nada en el len. De hecho, hasta lo podría incluso quitar, ¿vale? Porque es opcional. Entonces, si todo ha ido bien, debería seguir funcionando el test. Y ahora nos ha quedado una implementación más chiquitita. Vale, aquí funciona este. Y vamos a quitar esto se está ejecutando solo uno.
Y así probamos todos los test de esta clase, de todos los test del servicio. No sé que arreglando alguna cosa hayamos roto otra. Vale, se nos ha roto un test, dice... Catch of undefined. O sea, porque el line. save no está devolviendo nada y eso es en subnumbers. Vale, ¿qué está pasando en el primero? Que en el primer test, la implementación que tengo del save no está devolviendo ninguna promesa. Entonces cuando hago .catch, falla. Vale, ¿qué tendría que hacer por aquí? Pues por ejemplo resolver la promesa, ¿vale? Le paso un objeto vacío. Vale, porque era el primer test el que se estaba rompiendo. Yo llamo a calcular y como la versión del stub, digamos, de guardar no estaba devolviendo una promesa, pues se me rompía. Se me rompe el API. Ahora sí deberían estar todos los test de esta clase en verde. Solamente está el de integraciones, el que tengo por ahí que está ignorado de momento. Y ahí ya funciona. Entonces hemos conseguido que tengamos un servicio que es capaz de lidiar con un cliente que es asíncrono, ¿vale? Y que además es capaz de intentarlo muchas veces. Y fíjate que al usar promesas nos ha quedado una implementación más sencillita, no había que tener un cache dentro del otro. Porque ya la propia implementación de promesas de JavaScript ya se encarga de hacer esto por ti, para no tener que anidar lo que antes era el callback head. Entonces, este código que es bastante complejo en el servicio, fíjate lo que tiene que hacer, ¿no? Para interactuar con un cliente asíncrono y demás, y al final lanzar un evento. ¿Cómo lo probarías? Pues aquí tenemos un caso, ¿no? Tienes que simular lo que hace ese cliente. Bueno, esto es en el caso que ha ido bien. Y en el caso que ha ido mal, pues lo mismo. Simulas lo que haría el cliente, que es rechazar la promesa. Y luego te guardas trucos como, bueno, pues apuntar cada vez que se llama al save. Te lo guardas en una variable para a última hora poder preguntar, ¿no? Si ha ido bien y incluso si este evento se ha lanzado o no se ha lanzado. Vale, y todo esto, como Jest se ha dado cuenta que estamos con promesas, pues ha metido sincronía en algún punto y por eso estaba terminando el test. Esto cuando yo lo hacía con Mocha o con Jasmine, por ejemplo, no pasaba. Aunque yo usara promesas, si no había ningún set timeout, ni había ninguna llamada al backend ni nada, se comportaba síncrono y ya está. No tenía que llamar al DOM, ¿vale? Pero bueno, no viene mal porque al final mi controller sí va a tener que suscribirse al evento este. O bien eso, o bien que el calculate fuera un método que devolviera promesas, pero yo no lo veo, no es el API que me gustaría que tuviese. Bueno, lo interesante de la demo, aunque ha sido más difícil, es que hemos visto varios razonamientos, varios diseños y cómo testar cada uno, pero es normal que no entre a la primera ni a la segunda. Hay que pensarlo con calma. Lo que podéis hacer es probar con esto. Yo subo este código al repositorio, ahora tal cual está, y jugar un poco, probar, romper cosas. Plantearos, por ejemplo, si queréis que el service no solamente tenga un suscriptor, sino que el service pudiera tener múltiples suscriptores a un click and error, pues cómo lo implementarías, ¿no? Que lo teníamos por ahí hecho en la vista. Creo que la vista permitía múltiples suscriptores. Pues todo eso lo tenéis por ahí ahora para jugar un poco con esto y verlo. Y sobre todo la parte de interacción sí que la hemos visto ya, que es como cuando tienes que comprobar que unas piezas hablan con otras, es suplantando la identidad de las que interactúan, de los que colaboran con lo que tú quieres probar. ¿Vale? Hay librerías que te permiten hacer lo mismo, como Sinon, pero al final por dentro hacen lo mismo que estamos haciendo aquí, suplantar la función y implementar lo que tú quieras. Entonces yo, por ejemplo, Sinon no lo suelo usar porque encuentro que es muy fácil ya hacerlo así con JavaScript.
y lo veo muy claro y normalmente pues me aporta poquito, aunque en algún proyecto lo he usado. ¿Vale? Y lo veremos más adelante. Está bien que veamos un poco Sinon, pero vamos que por dentro hace una cosa muy parecida a esta. ¿Alguna duda? Has puesto en el repository, arriba de todos los tests, un client.6, ¿no? Arriba de todo esto del service display. Te oigo muy bajito. Que en el Puede ser que before it, ¿me puedes subir un poco para que se vea el before it? en el before it, sí. Hay un client 6, ahí las dicho como globalmente cómo es el 6, pero luego internamente les dices a cada uno cuál es, menos en el primero. Entonces, eso lo dejamos ahí o lo podemos meter dentro del if de la línea 34. Pues tienes razón. Tienes razón de que el cliente, por cómo está hecho ahora mismo, debería estar en la... Igual lo podemos dejar para que no se rompan los test aquí como vacío, que todos esperan que el cliente fuera un objeto vacío. ¿Vale? Y así todos los test nos quedan igual. Client.save, que es igual a esto. Ahora tiene mucho más sentido porque tenemos que cada uno de los test programa al cliente como necesita que esté programado. Yo aquí habría un result y al resolver la promesa simplemente mandaríamos ese result, es lo que mandaríamos en la promesa. Entonces tenemos una implementación para cuando suma números y el cliente nos da un poquito igual. Tenemos otra donde estamos viendo que se llama al cliente y tenemos otra donde vemos que se reintenta y que además acaba lanzando el evento este cuando llega a 3 reintentos. Entonces tenemos los 3 casos que nos hacen falta y el cliente se puede quedar aquí como objeto vacío. O a veces también lo puedes importar y usar el cliente de verdad. Llamas a Create Client y le pasas por aquí. Depende de lo que te haga falta en cada caso. Vamos a lanzar los test. Entonces ahora cada uno tiene configurado solo la particularidad de cómo se quiere comportar con el cliente. Buena observación. ¿Alguna otra cosa más? No. Este sería un stub. Este es un spy. Y estas son las dos cosas, un stub y un spy, ¿vale? Y todo esto que hemos visto, los 3 tipos de objetos y tal que hay, o los 2 tipos que hay aquí, en realidad todos son mocks o mock objects. Lo que pasa es que en JavaScript son funciones lo que estamos suplantando, ¿vale? Pero mock en inglés significa algo así como sucedáneo. De hecho, en la comida de lata, cuando compro soja y tal, carne de soja, a veces pone mock chicken en la lata. Pollo falso. Pollo suplantación de pollo. Sí, bueno, en comillas, en español creo que se suele decir en castellano sucedáneo de pollo, ¿no? O sucedáneo de tal. Sí. Los palitos de cangrejo y todo. Ah, sí. Todos esos son sucedáneos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda más? Bueno, la mala noticia es que ha sido difícil de entender. La buena es que si lo entendéis y ya sabéis cómo testear todo en JavaScript, hasta las cosas que son asíncronas y complejas, ya lo tenéis. Sabéis cómo puedes suplantar que va bien, con promesas, que va mal, con callback, lo que quieras, porque en esta demo creo que hemos tenido todas esas opciones. Esto, para testear si se guardan con la base en Firebase, ¿sería algo parecido? Ahí tenemos 2 cosas que hacer. Primero, la pieza que
que utiliza Firebase, si de verdad quieres comprobar que está guardando en base de datos, tendría que hacer un test de integración contra la base de datos de verdad, ¿vale? Pero si lo que tendríamos es, desde el punto de vista del servicio que usa ese artefacto, lo envolveríamos también en algo nuestro, en un Firebase Client o lo que sea, o Database Client, ¿vale? Que dentro usa Firebase. Entonces, por fuera, lo testaríamos así. Haríamos un espía de ese objeto que luego dentro habla con Firebase, pero nosotros en los tests del servicio no nos importa si habla con Firebase o habla con lo que sea, con un WebSocket o lo que haga falta. Sí, o sea que el truco es siempre que tenemos una librería de terceros que no podemos a priori tocar, es que la envolvemos en un artefacto que sí es nuestro y que buscamos que tenga una API que nos resulte lo más cómoda posible. Bueno, en realidad, en Firebase también son promesas. ¿Sabes? Son promesas. Ujú. Claro, Y pero con- imagínate que lo haces con Firebase y pasa como esto, que tú no quieres que el cliente, por el hecho de ser promesa, luego tenga, hasta el service tenga promesas también, ¿sabes? ¿Y cómo se testea contra una base de datos? Normalmente coges una base de datos de preproducción que sea igual en estructura que la de producción, pero no en datos, para que no tengas pérdidas de datos de cliente ni nada de eso. Ujú. Y usas tu sistema, tu código, el que escribe en base de datos, y luego tu código de test tiene que ir por otro lado a la base de datos y ver que se ha escrito lo que tú le has puesto. O sea, copiar la base de datos en un archivo en local. ¿O cómo? ¿O No, haces no, un stub de la base de datos? sí, metes datos de pega y luego tú haces una lectura a ver que están ahí. Pero yendo a la base de datos real. O haciéndote Eh, una. claro, bueno, configuras el código para que tire de una base de datos que sea igual a la real, pero no sea la real de verdad, ¿sabes? Que sea otro almacén diferente. Pero real, o sea, quiero decir, la página real. Si quieres testear la integración de tu componente, tienes que testearlo real, porque si no, si lo moqueas, puede ser que luego en la realidad te falle. Todo eso no funciona. Lo que sí es verdad que toda la parte ya de tu artefacto hacia arriba, del que lee en base de datos, todo lo demás sí que lo puedes moquear. O sea, fíjate que aquí el servicio no necesita la base de datos de verdad. Solo, ¿por qué? Porque simula, usa un mock para el cliente. Entonces tú puedes probar la casuística sin necesidad de la base de datos real. Cuando lanzas los test de integración, que le cambias la cadena de conexión para que apunte contra la base de datos que es de preproducción, ¿vale? La de prueba. Bueno, más que preproducción, suele ser la base de datos de test, de integración. Y nada, y tiras los test contra esa base de datos. ¿Alguna duda más? ¿Alguien? ¿Qué? Se oye teclear, pero no... ¿Había duda más por ahí? Perdón, no me he desmuteado, espera. Pero, bueno, sí hay dudas, pero es que no son concretas y no son pequeñitas. Ya, que cuesta entender. Si no, darle una vueltilla y hacemos otra demo en los próximos días. Sacamos un huequito mañana o pasado y vemos con detenimiento estas cosas. Ahora yo lo que os recomendaría es que cuando suba al repositorio lo descarguéis y juguéis un poco con él, lo típico, quitar cosas en el test y en el código de producción, ver que se rompa y estas cosas. ¿Sí?